Simposio teológico que lleva el título, como lo tenemos en la pantalla, Gaudete in Domino, alégrense en el Señor. Tratamos con las palabras de nuestro invitado encontrar tantos motivos para la alegría en nuestra fe. Quiero dar la cordial bienvenida al padre Juan Carlos Canone, que es nuestro huésped invitado. Hoy día va a moderar la sesión el padre Ademar Ventura Eraso, del Orden de los Dominicos. El padre Ademar es licenciado en Teología y magíster en Psicología, director del Instituto de Bioética de la Facultad de Teología San Pablo, también docente de Teología Moral. En su orden participa en algunas comisiones internacionales del Orden de los Dominicos. Así que con esto comenzamos nuestro segundo día de nuestro simposio. Todos y todas cordialmente, quiero saludarles cordialmente y desearles que este día de veras sea también tan provechoso como ayer. Ya hemos gozado de esta fiesta académica, también sin lugar a dudas hoy día tenemos mucho contenido teológico, espiritual, para consolidar más y más nuestra fe en la alegría en el Señor. Comenzamos, Padre Ademar. Muchas gracias, Padre José, por la introducción en esta segunda noche de nuestro simposio teológico Gaudete in Domino. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo Apóstol, ruegas. San Ignacio, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Bien, entonces, qué alegría pues poder saludarlos en esta noche a todos ustedes, a nuestros hermanos de la Compañía de Jesús que pasaron pues por estas aulas siendo profesores de muchos que actualmente estamos ejerciendo la cátedra en nuestra Facultad de Teología, a los hermanos de la Compañía de Jesús, a los hermanos franciscanos, menores, conventuales, a los hermanos del clero, del seminario, tanto San Luis como del seminario San José, a las diferentes comunidades religiosas que nos acompañan en esta noche, a nuestras laicas y laicos que también, y también un saludo muy especial a Radio María, a nuestros oyentes que están en sus hogares, que nos siguen en todo el país, pues un saludo desde la Facultad de Teología San Pablo, aquí en Cochabamba, en el campus de la Ramón Rivero. También saludamos a nuestro rector regional de la Universidad Católica Boliviana, el doctor Alfonso Villarreque, que ya desde anoche nos viene acompañando. Queridas hermanas y hermanos, es un honor, nuevamente, ya ayer la hermana Aileen lo presentaba, pero pues nuevamente para los que vienen en esta noche por primera vez, es presentar al padre doctor Juan Carlos Scanone, jesuita, que fue profesor de diversas universidades latinoamericanas y europeas, incluida la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es rector de la Facultad de Filosofía y de Teología de San Miguel de la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, Argentina. Ingresó en la Compañía de Jesús en el año 1948,
y fue ordenado sacerdote en 1962. Obtuvo la licenciatura en filosofía por la Facultad de San Miguel en Argentina y en teología por la Universidad de Innsbruck en Austria. Obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad de Múnich en Alemania y a partir del año 1969 fue profesor de filosofía y de teología en la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Ayer nos dijo que ahí fue profesor de Bergoglio, ¿no? Ayer lo tuvo. Cuando era seminarista del clero. Muy bien. Fue director también de la revista Strómata. Para nuestros estudiantes tenemos la revista Strómata aquí en la biblioteca, entonces el padre fue director de esta revista. Entre el año 1988 y 1998 fue vicepresidente de la Unión Mundial de Asociaciones Católicas de Filosofía. Fue integrante de la Academia Europea Scientiarum et Artium y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Teología. Entonces, para esta segunda noche de nuestro simposio, pues tenemos el agrado de introducirlos, ¿no?, en lo que será el segundo tema, que es la ética social del Papa Francisco, el Evangelio de la Misericordia en espíritu de discernimiento. Antes quisiera pedirle un gran favor, que tomen sus celulares y lo pongamos en modo de silencio. Y si no puede ponerlo en modo silencio, apáguelo por favor, porque disturba cuando usted recibe sus mensajes de WhatsApp a los que están concentrados en la conferencia. Entonces, muchas gracias por el respeto al auditorio. Entonces, pues es una alegría que en esta segunda noche nos acompañe el padre Juan Carlos Escanone con la conferencia La ética social del Papa Francisco, el Evangelio de la Misericordia en espíritu de discernimiento. Bienvenido, padre. Parezco Donald Trump con tantos micrófonos. Bueno, le agradezco al padre Ademar la presentación y a todos ustedes, bueno, la paciencia que tienen de volver a venir a escucharnos, ¿no? Así que les agradezco también el hecho de que estén acá presentes. Hace 2 años, más o menos, la editorial Vaticana quería presentar la teología del Papa Francisco, mostrando que no es solamente un pastor, sino que también él, aunque no sea un teólogo de profesión, tiene una teología profunda y sólida. Y por eso programaron 11 tomitos que se publicaron el año pasado para Navidad en italiano, traduciendo lo que se había escrito en otras lenguas, y a mí me pidieron la ética social del Papa Francisco, que en castellano es este tomito, publicado en Buenos Aires, pero que está junto con los otros, publicados todos en italiano. Me dicen que hay una edición española, yo estuve buscando por internet, no lo encontré, pero alguien me dijo que los compró en México, no sé si es hecha en España o en México, pero no encontré, pero ciertamente en Buenos Aires han sacado 2 de ellos y van a sacar un tercero, y uno es este, que le pusieron el subtítulo como título, La ética social del Papa Francisco. En ese momento yo pensé, ¿por dónde enfoco? Porque es en fondo la doctrina social de la Iglesia, la ética social, la doctrina social de la Iglesia, Papa Francisco. Y a mí me pareció tomar por el lado de la misericordia. Y por eso inventé el título, que luego el libro va a corresponder al título, El Evangelio de la Misericordia en espíritu de discernimiento. Porque por un lado me parecía que todo lo que hace y dice el Papa se puede interpretar en clave de misericordia.
y no fui yo el primero que lo pensó, porque el padre Galli, ¿escuchan bien? ¿Se escucha bien atrás? Continúa. El padre Galli, que es uno de los teólogos del pueblo, sucesor en la cátedra y alumno de Lucio Gera, del cual hablé ayer, él ahora es teólogo de la Comisión de Teología Pontificia, y él dice en un artículo que la misericordia es el principio hermenéutico de su pontificado. Es decir, no solamente de lo que ha escrito, sino de su pontificado, de sus gestos, de sus palabras, de sus acciones, de su gobierno de la Iglesia. Galli dice, es el principio hermenéutico, es decir, el principio para la interpretación, hermenéutico, para la interpretación de todo lo que dice y hace en su pontificado. Y a mí me parecía que realmente es así, y por eso tomé el principio, el Evangelio de la Misericordia, en espíritu de discernimiento. Porque no se trata solo del contenido, que es la misericordia, sino del método con lo cual se vive y se aplica y se juzga esa misericordia, que es el discernimiento. Lo explicaré un poco mejor después. Porque he tomado entre medio la idea de la iglesia pobre para los pobres, porque me parecía que ese principio misericordia, donde primero desemboca, es en ese deseo de una iglesia pobre para los pobres. Es decir, que son, como decía Juan Pablo II, el objeto de la primera misericordia de Dios. Y lo del discernimiento como el método en que vivir y practicar esa misericordia, discerniendo dónde y cuándo y cómo vivirla, practicarla, predicarla, llevarla a toda la iglesia. Entonces el primer punto es el hilo de oro de la misericordia, el segundo, el tema de la iglesia pobre para los pobres, y el tercero, el tema del discernimiento, que a un nivel social es lo que dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium Spes, gozo y esperanza, el discernimiento de los signos de los tiempos, que a nivel ignaciano está el discernimiento espiritual, existencial de cada uno, sobre todo en los ejercicios de San Ignacio, discernimientos comunitarios, discernimientos aún de un grupo mayor. Por ejemplo, nosotros hablamos con los 10 primeros compañeros, el discernimiento de los primeros padres, cuando discernieron formar una orden religiosa, porque si no hasta ese momento habían sido amigos en el Señor, con sacerdotes pobres, con voto de pobreza, pero sin obediencia a un superior, y hacen un discernimiento comunitario, los 10, antes de presentarse al Papa, para que los mande en misión, y bueno, es un discernimiento comunitario ya practicado desde el comienzo de la fundación, para la fundación y en la fundación de la Compañía de Jesús. Entonces, primero, hilo de oro de la misericordia, que es como transversal, por eso hablo de un hilo de oro, como transversal en todo el pontificado del Francisco. Pero que no nace cuando lo nombran Papa, porque él ya, cuando lo hacen obispo auxiliar de Buenos Aires, elige un lema que luego va a conservar como lema de su pontificado, en el escudo pontificio, que es una frase de San Beda el Venerable. Lo digo primero en latín, después lo traduzco.
miserando atque eligendo. Es decir, siendo misericordiado por Dios, uno es elegido. Él en un trabajo que escribió, es decir, un documento que escribió antes del año de la misericordia, en Misericordiae Vultus, que significa en latín el rostro de la misericordia, dice: Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió. ¿Ustedes se acuerdan el cuadro de Caravaggio, ¿no? Que está Jesús extendiendo la mano y mirando a Mateo, y Mateo hace así, diciendo, ¿a mí? Es decir, lo miró con misericordia y lo eligió. Miserando, teniendo misericordia, et eligiendo, y eligiéndolo. Y él se siente pecador, lo ha dicho 1000 veces, que es pecador, que tenemos que rezar por él. Cuando le hacen la primera entrevista al padre Spadaro, dice, bueno, cuando fui provincial fui demasiado autoritario, pues era demasiado joven. Es decir, él reconoce que es pecador, pero Dios lo miró con misericordia y lo eligió. Y no solo lo eligió para ser jesuita, sacerdote, obispo, sino también ahora el pastor de la Iglesia Universal. Por eso también tiene en otro texto, en Misericordia et Mísera, cuando habla de la misericordia de Jesús con la adúltera, la mísera, le dice, cito, soy amado, luego existo. He sido perdonado, entonces renazco a una vida nueva. Misericordiado, entonces me convierto en instrumento de misericordia. Ya el hecho de que existimos es que Dios nos ha amado y nos ama desde toda la eternidad, porque no había ninguna razón para que yo o él o cualquiera de ustedes existiera. Por amor misericordioso nos creó. He sido perdonado, entonces reconozco una vida nueva. Somos pecadores perdonados. Y Dios nos perdona porque nos ama y renacemos a una vida nueva. Pero entonces cuando nos convertimos hemos sido misericordiados, Dios nos tiene misericordia, nos hace instrumento, cada uno de nosotros, de misericordia. Y Él se siente instrumento de misericordia. Por eso el tema de la misericordia va a decir, es la sustancia del Evangelio, una cita, la síntesis del Evangelio, la viga maestra en relación trinitaria, porque en el fondo es la Trinidad que se muestra en esa misericordia. Esa es la primera razón por la cual Él ha tomado como hilo conductor de su pontificado la misericordia. Para Cristo, para la Santísima Trinidad, para el Evangelio, esa es la sustancia. Y la segunda razón también la dice, que dice, nuestro tiempo es un tiempo necesitadísimo de misericordia. Si leen toda la primera parte de la encíclica Laudato Si sobre nuestra casa común, y ven que no solamente se trata de la casa común, sino también de una crisis social tremenda, ¿no es cierto? Tanta gente en el mundo, tantos pobres, tantos excluidos, tantos desechos, etc. Es un mundo que clama por misericordia, porque falta misericordia. Y él va a decir, en este tiempo de globalización de la indiferencia, pasa gente que sufre al lado nuestro, globalización de la indiferencia, es decir, que no solamente hay gente indiferente, sino que la indiferencia se ha globalizado.
y en algún lugar dice que caiga unos puntos en la bolsa, o que baje, qué sé yo, que suba el dólar o lo que sea, a veces una tragedia nacional, y que una persona muera de frío en la calle, hay tantos todos los días, la globalización de la indiferencia. En Roma están los famosos Barboni, ¿no es cierto?, que, bueno, que aunque se duermen en la calle y aunque estén cubiertos y todo, pero a veces el frío los mata. Y bueno, el Papa dice, ahí nadie se perturba, y en cambio hay un cambio en el dólar y todo el mundo, y sobre todo si es fuerte, pone el grito en el cielo. Es decir, la globalización de indiferencia. Y por otro lado dice, está la cultura del descarte, es decir, que descartamos las cosas, no solamente los objetos que no nos sirven, nos compramos uno nuevo y descartamos el viejo, sino a las personas, la cultura del descarte. Y por eso dice, muchos son como desechos, así como tiro basura, hay gente que es como basura, son como desechos sociales, la cultura del descarte. Y por eso, no solo porque es la sustancia del Evangelio, sino también por eso, por la necesidad de nuestro tiempo, que no se deja conmover hasta las entrañas, como él dice, misericordia, donde cor, que decir corazón, tiene que tocar el corazón, las entrañas, para realmente sentir misericordia, con respecto al que sufre, a la víctima, etc. Bueno, y entonces ahí viene el hecho de que también nosotros, si sentimos misericordia, tenemos que ser instrumentos de misericordia, y eso nace de adentro, de las entrañas, del corazón, de sernos tocados por el rostro de nuestros hermanos que sufren. Ahora, por otro lado, el mismo Papa lo recalca, siguiendo a Benedicto XVI, cuando habla, Benedicto XVI, de la caridad en la verdad. Porque la caridad se hace ante el que sufre misericordia. La caridad en la verdad. Y Benedicto nos dice, y el Papa lo retoma, Francisco, que se vive no solo en las relaciones cortas, sino también en las relaciones largas. Paul Ricoeur, el filósofo francés, habla de las relaciones cortas y las relaciones largas. Benedicto, en la encíclica Caritas in Veritate, habla de relaciones inmediatas y las relaciones mediadas por estructuras e instituciones. Y bueno, la caridad, y por tanto también la misericordia, no solo se vive en las relaciones cortas, que aunque no es propio de nuestro tiempo, por esa globalización de la indiferencia, con todo, relativamente más fácil uno dejarse conmover ante alguien que sufre delante de uno. Relaciones cortas son las relaciones dentro de la familia, relaciones de amistad, relaciones de compañerismo, relaciones de trabajo, cara a cara, diríamos. Sino que también hay que vivir la caridad y la misericordia en las relaciones largas, donde yo no veo al otro, aunque sé que existe, mediada por estructuras e instituciones. Cuando un empresario decide una fusión de dos empresas, mi empresa con otra empresa, eso, sobre todo son empresas muy importantes, y más si son multinacionales, a lo mejor son millones de familias y de personas que van a ser afectadas. Por ejemplo, por falta de trabajo, ¿no? Bueno, y al tomar la decisión, se tiene en cuenta todo eso, se tiene en cuenta que también ahí opera la misericordia. O cuando un político o un legislador va a hacer un voto en el Congreso, en el Parlamento, por el aborto o contra el aborto, por ejemplo. Ahora en la Argentina se tuvo primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado.
¿Cuántos niños no nacidos? ¿Cuántas madres? ¿Cuántas van a ser? Eso va a repercutir. No los tiene frente, cara a cara. Esas son relaciones mediadas por medio de estructuras sociales, instituciones, estructuras económicas, políticas, etcétera, legislativas, ¿no? Y lo que se llama relaciones largas. También en esas, dice el Papa, tenemos que vivir la caridad y la misericordia. Y en eso, digamos, ya lo había afirmado Caritas in Veritate del Papa Benedicto. Entonces, esta era la primera reflexión sobre el tema del Evangelio de la misericordia. Fíjense que Evangelio, la buena noticia, por eso se llama Gaudete in Domino, es decir, el gozo en el Señor. El Papa tiene, la exhortación se llama el gozo del Evangelio, ¿no? Es decir, la buena noticia de la misericordia nos alegra. Al que experimenta la misericordia de Dios y la misericordia de los hermanos, aunque sea a través de relaciones largas, un empresario en Nueva York o un político, qué sé yo, en Moscú. Bueno, pero más sobre todo, ¿no es cierto?, el que las hace experimenta la alegría y el que recibe también la misericordia. Pasamos a la segunda parte, la iglesia pobre para los pobres. Hace unos años me invitaron a la Universidad de los Jesuitas en Washington, es decir, Georgetown University, a trabajar, a hablar sobre la agenda inacabada del Concilio Vaticano II. Y a mí me pidieron que tomara la agenda inacabada de Gaudium et Spes, es decir, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Y uno de los puntos que enfoqué, quizá el principal, es el tema de los pobres. Porque realmente fue una agenda inacabada que la acabamos nosotros, acá, en América Latina, desde Medellín a Aparecida, y la está terminando de acabar, y a lo mejor es inacabable, ¿no?, el Papa Francisco. Porque inmediatamente antes del concilio, un poquito antes del concilio, Juan XXIII, el 11 de noviembre de 1962, el concilio comienza en diciembre de ese año, tuvo un radiomensaje. Y él decía, la iglesia es la iglesia de todos, pero especialmente la iglesia de los pobres. Y eso llamó mucho la atención, y ya en la primera sesión del concilio, el cardenal Giacomo Lercaro, que era el arzobispo de Bolonia en Italia, dijo, tenemos que tomar el tema de los pobres como el tema del Concilio Vaticano II. Y citó lo que había dicho Juan XXIII en su radiomensaje, y eso impactó mucho a los padres, pero a pesar de todo fue un tema, pero no el tema del concilio. Eso hizo que un grupo de obispos comenzara a reunirse en el colegio belga, entre otros estaba Herder Câmara, el obispo de Olinda Recife del Brasil, y de ahí nace después del concilio, o inmediatamente al fin del concilio, el Pacto de las Catacumbas, es decir, todo un grupo de obispos que se comprometen a vivir en forma pobre, a trabajar por los pobres, en fin, tuvo una serie de cosas que no voy ahora a recordar, pero que son muchos puntos en esta línea, y según parece, de ahí luego sale la Populorum Progressio de Pablo VI, porque él esa idea siguió
a través del Lercaro, de Cámara y de otros obispos, y bueno, y lo recoge Pablo VI, y luego va a ser Populorum Progressio, que va a ser uno de los documentos que inmediatamente influye en el Congreso de Medellín, en la conferencia de Medellín, cuyos 50 años estamos festejando este año. Hace 50 años de la conferencia de Medellín, que hace la opción preferencial por los pobres, aunque todavía no poniéndole ese nombre, pero está clarísimo, sobre todo en los documentos Justicia, Paz y Pobreza de la Iglesia, y que entonces es retomada esa agenda inacabada por la Iglesia latinoamericana. Luego esto se va a perfeccionar en Puebla, y en Puebla todavía se va a dar explícita opción preferencial por los pobres, retomada también en Santo Domingo y sobre todo en Aparecida, mucho más. Aún se va a tomar desde Puebla hasta pasando por Santo Domingo a Aparecida el tema de los rostros de los pobres, que es probablemente detrás está la fenomenología de Manuel Levinas, ¿no?, sobre el rostro del pobre, tomado de la Biblia, el rostro del extranjero, el pobre, el huérfano y la viuda. Y ahí entonces como que retoma todo esto. Y entonces por eso, cuando el Papa, enseguida después de ser elegido, primero ya toma el nombre de Francisco, que dice que se lo debe al canal Jumes franciscano, cuando dice no te olvides de los pobres, acordarse, y entonces tomar el nombre de Francisco. Al principio le dice, ¿qué fue Francisco Javier? Francisco de Asís. No, él dijo explícitamente que era por Francisco de Asís, que toma el nombre de Francisco, y ahí dice entonces, ya en la primera entrevista con el padre Espadaro, prefiero una iglesia, deseo una iglesia pobre para los pobres, que luego lo va a retomar también aquí en Evangelii Gaudium. Y dice iglesia pobre para los pobres. Juan 23 habrá dicho iglesia de los pobres. Entonces Pedro Trigo, el teólogo venezolano, escribió un artículo inmediatamente después en la revista latinoamericana de teología. ¿Qué quiere decir el Papa Francisco cuando habla iglesia pobre para los pobres? Y en referencia a lo de Juan 23, la iglesia de los pobres. Y él dice, según él, se puede interpretar de tres maneras. La primera, iglesia para los pobres, pero sin ser iglesia pobre. Pero entonces ya no es lo que dice Francisco, porque la iglesia dice iglesia pobre para los pobres. Además, también la Medellín había hablado de iglesia, de la pobreza de la iglesia. Es decir, ya en Medellín estaba la pobreza de la iglesia, no solamente en servicio de los pobres. La segunda, dice Pedro Trigo, acepción o interpretación, podría ser que los pobres se sientan en la iglesia como en casa, que es una frase que también había usado Juan Pablo II y que el Papa retoma también en Evangelii Gaudium, que dice que cada comunidad cristiana tiene que ser tal que los pobres se sientan como en casa. En el número 199 de Evangelii Gaudium. No lo voy a leer, pero la cita principal es esa. Y Trigo pone, pero hay otra más importante o más central manera de entender la iglesia de los pobres, pobre para los pobres, o la iglesia de los pobres, al decir, dice, que los pobres sean sujetos activos y privilegiados y ponerlos en el centro del camino de la iglesia. Ahí sí, voy a ver si lo encuentro rápido. Dice, bueno, primero había dicho para la iglesia, que lo leí ayer, para la iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Y ya la primera misericordia está tomada de Juan Pablo II.
Pero luego más adelante pone, esta opción, enseñaba Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, el sentido de la fe, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la iglesia, que es exactamente lo que está diciendo, lo había dicho antes, porque la exhortación es posterior, Pedro Trigo. Él, aunque no es textual, pero es la idea. Él decía, ponerlos en el centro del camino de la iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarle nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Es decir, que los pobres estén en el centro del camino de la iglesia, sean sujetos activos. Ahí dice que tenemos que aprender de ellos, por eso son maestros nuestros, de su sabiduría, por eso es una sabiduría de la cual nos pueden enseñar, que ellos evangelizan y no solo son evangelizados, etc., sujetos colectivos activos, y en el centro del camino de la iglesia. Y para redondear esto, acá que estamos en Bolivia, recordemos lo que dijo el Papa en Santa Cruz de la Sierra de los movimientos populares, que ya había hablado en Roma y luego volvió a hablar en Roma. No lo voy a desarrollar, porque ya sería una cosa especial, pero en el fondo dice, son gente de distintos continentes, de distintas religiones, no son todos cristianos, de distintas profesiones, de distintas varones, mujeres, sexo, etc., ¿no? Y sin embargo, como dice, son hacedores de historia, son poetas, porque crean, protagonistas, y que ellos, no solamente las élites, sino también los movimientos populares en redes mundiales, como es esa, pueden ser protagonistas de un cambio de época y aún de una globalización que no sea como la neoliberal que se está de hecho viviendo, sino en la justicia, en la paz y en la opción preferencial por los que más necesitan. Y ahí entonces habría que ver qué lugar ocupa. Además dijimos, es una opción teológica, una categoría teológica. El Papa dice el centro de la vida de la Iglesia. ¿Qué relación tiene con la evangelización? Y con esto termino la segunda parte y pasamos a la siguiente. El sínodo que hubo en 1974 sobre la evangelización trataba allí de qué son constitutivos de la evangelización. Y entonces allí el sínodo va a decir que la lucha por la justicia, sería otra manera de hablar también de esa opción preferencial por los pobres, es una dimensión constitutiva de la evangelización. Era el momento en el cual estaba muy vigente y muy discutida la teología de la liberación, y por eso había gente, obispos también, que veían mal, o por lo menos con temor y sospecha, que se dijera que la lucha por la justicia es una dimensión constitutiva. Entonces vino enseguida la distinción. ¿Es constitutiva? ¿Pero qué tipo de constitutivo? ¿Esencial o integrante? Ahora explico. Los ojos, mis brazos y mis manos,
mis piernas, mis pies, son constitutivos de Juan Carlos Scanone, pero no son esenciales, son integrantes. Si yo me quedo ciego, me quedo sin las manos, sin las piernas, sigo siendo Juan Carlos Scanone. Yo he conocido padres que por diabetes había quedado ciego y sin una de las piernas. Y bueno, quiere decir que integran mi personalidad, pero no son de mi esencia. En cambio, el alma y el cuerpo son constitutivos esenciales. Lo mismo pasa en la discusión que hay en la misa, si la comunión es integrante o es esencial a la misa. Si el cura se muere después de la consagración, ¿hubo misa? O porque no hubo comunión, hubo misa. Es decir, esa distinción entre integrante y esencial, sobre todo en el caso de cada uno de nosotros, es muy importante. Bueno, nadie se atrevía a dilucidar esta cuestión. Pablo VI tiene un texto maravilloso en Evangelii Nunciandi, donde dice, hay entre la evangelización y la liberación humana, la justicia, el desarrollo, etc., hay vínculos estrechísimos, vínculos antropológicos, como hay entre el alma y el cuerpo, vínculos teológicos, como hay entre la creación y la redención, porque en último término la creación culmina la redención y la redención supone la creación. Y hay vínculos evangélicos, como dice él, el amor, que el amor a Dios incluye el amor al prójimo, y el amor al prójimo ya está suponiendo de alguna manera el amor a Dios. Pero todavía no usa la palabra esencial. Luego, el sínodo del 74 y Puebla usan la palabra integrante, sin negar lo de esencial, pero usan integrante. En cambio, Juan Pablo II, en su primera encíclica Redemptor Hominis, número 15, va a decir que la lucha por la justicia, por el desarrollo, por la liberación, etc., aún en esta vida, es esencial a la misión de la Iglesia. Redemptor Hominis 15, lástima que no lo traje, no lo tengo aquí. Y luego lo repite en Centésimos Annus 5, 2 veces. Una vez hablando de la evangelización y otra vez hablando de la nueva evangelización. El Papa Francisco va a retomar toda esta tradición, que ya también está mediada luego por Benedicto XVI, en esa cita aparecida que yo ya leí antes. Es decir, que si me quedo solo en el culto y solo en lo estrictamente religioso, no evangelizo. Porque si es constitutivo esencial la doctrina social de la Iglesia, la lucha por la justicia, por el desarrollo integral del hombre, etc., no evangelizo. Es parte esencial, no la más esencial, pero es esencial, de tal manera que es muy importante para cada cristiano, que todos somos mensajeros del Evangelio, todos somos discípulos, misioneros y testigos, que es esencial también ese momento, esa dimensión social del Evangelio. Y de hecho, cuando en Redemptor Hominis Juan Pablo habla de eso, dice que es esencial, va a decir porque es llevar a lo social la buena nueva del Evangelio. Es decir, es parte, no solo integrante, que también es integrante, sino esencial. Bueno, y con esto redondeo la segunda parte. Pasamos al tema del discernimiento. No me fijé a qué hora comencé. Queda tiempo. Bueno, todavía hay tiempo. Sí. Bueno, John Sobrino dice que en Gaudium et Spes se toma la palabra signo de los tiempos
en dos acepciones. Porque el discernimiento, no me acuerdo si lo dije al principio, lo digo ahora, no vamos a tratar ahora de un discernimiento espiritual personal, porque estamos hablando de la misericordia y la iglesia pobre para los pobres, de la ética social del Papa Francisco, como podría ser hacer un comentario de Amoris Laetitia, por ejemplo, ¿no? Yo he escrito sobre eso, bueno, pero no se trata ahora del discernimiento personal, sino del discernimiento o lectura de los signos de los tiempos, es decir, a nivel social y eclesial. Entonces, dice Sobrino, en la Constitución Pastoral Gaudium Spes, se toma la palabra signo de los tiempos en un doble sentido, en un sentido histórico-pastoral y en un sentido teologal. En el número 4 y en el número 44, en esos dos números, cuando se habla de signo de los tiempos, o en el 44 de voces de los tiempos, que son signos, se toma en sentido histórico-pastoral. Es decir, los signos que son típicos de nuestro tiempo, que significan lo que es nuestro tiempo, que era la manera con la cual Juan 23 lo había usado en Pacem in Terris. Es decir, son signos visibles, por lo tanto, que además tienen sentido, significan, por esos signos, que son características del tiempo que vivimos, que no es lo mismo en el tiempo de Gaudium Spes, que en 1965, que 2018, ¿no es cierto? Habrá algunos que son los mismos, pero otros no. Pero es de lo del tiempo. En cambio, en el número 11 dice mucho más, y por eso le llama Sobrino una comprensión teologal, porque dice que la Iglesia tiene que discernir, ocultar, etcétera, por varios verbos, ¿no?, en los acontecimientos, exigencias y deseos que el pueblo de Dios comparte con sus contemporáneos, la presencia y los planes de Dios. ¿Qué discierne? La presencia y los planes de Dios. Es decir, como cuando yo discierno en los ejercicios espirituales mi vida, a discernir qué plan tiene Dios, qué misión tiene Dios para mí, y qué presencia, por dónde pasa Dios en mi vida en este momento, y qué me está pidiendo Dios en este momento, que yo, por ejemplo, hacerme cura o fundar una familia, o irme de misión a la India, o quedarme en Bolivia o en Argentina. Es decir, son decisiones de cosas de que las dos son buenas. No voy a discernir si peco o no peco, eso no, ya sé que no debo pecar, pero sí en la segunda semana, tercera y cuarta, sobre todo segunda y tercera, especialmente en la segunda, de los ejercicios, donde uno ya se arrepintió de los pecados, Dios lo perdonó, se confesó, hubo una conversión desde el pecado y de lo desordenado a querer servir a Dios lo mejor posible, a mayor gloria de Dios. Entonces viene el discernimiento. Bueno, así como se hace en los ejercicios a nivel personal, la Iglesia, el pueblo de Dios, en la 44 dice sobre todo los pastores y teólogos, pero habla de todo el pueblo de Dios en los otros números, y en ese dice sobre todo, pero también está hablando de todo el pueblo de Dios. Tenemos que discernir comunitariamente, discernir qué quiere Dios para nosotros. Bueno, y entonces allí, o qué está pidiendo Dios. Ahora, ¿dónde discierne? Pone un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Porque dice, en los acontecimientos, exigencias y deseos que el pueblo de Dios comparte con sus contemporáneos. Primero, no son solo los de los cristianos,
Los acontecimientos que acontecen para todos. Si viene el huracán, el tifón tal, o si, qué sé yo, renuncia el Papa Benedicto, o si lo eligen presidente de los Estados Unidos a Trump, son acontecimientos que acontecen para todos, algo objetivo, algo real, histórico. Pero además agrega exigencias y deseos, es decir, algo subjetivo. Como van a ver después, lo objetivo, ahí la regla siempre va a ser Cristo, y lo subjetivo son las mociones del Espíritu Santo, delante de lo que me está mostrando el Señor en Cristo. Bueno, pero en fin, eso es una nota a pie de página. Pero acá hay que ver los acontecimientos algo objetivo, los deseos y exigencias algo subjetivo. Porque a lo mejor no se da, pero se exige o se desea. Nuestros pueblos que viven en la pobreza y a veces menos en la miseria, pero hay un deseo, exigencia de justicia, o si hay conflicto, de paz, etc., ¿no? Entonces, ahí es que se leen, se interpretan, se juzgan, se disciernen la presencia, primero, y los planes de Dios. Y lo interesante es que eso que se da a un nivel, en este caso social, cambiando lo que haya que mudar, hay relación entre lo social y lo personal, como lo dice el mismo Bergoglio. En el número Evangelii Gaudium, número 229, va a empezar por lo social y pasar a lo personal. Y luego hay un artículo que después les voy a citar, donde hace al revés, de lo personal pasa a lo social. Porque aquí en el 229 habla de uno de los 4 principios de discernimiento que él pone, que es la unidad superior al conflicto. Y entonces, de eso no voy a tratar porque sería una conferencia especial. Hay un capítulo de mi libro, Teología del Pueblo, donde trato de ese tema, pero simplemente ahora para que vean el paso de lo social a lo personal y viceversa. Entonces dice, primero habla de lo social, ¿no? Y dice sobre la paz es posible porque el Señor ha vencido al mundo, etc. Por lo tanto, está hablando de lo social desde el comienzo, del número. Pero luego al final pone, pero si vamos al fondo de estos textos bíblicos, porque son textos bíblicos que hablan de que la paz es superior al conflicto y que por lo tanto los conflictos no tienen que ser dejados de lado, pero sí superados, transformados hacia la paz, una síntesis superior. Pero dice, pero si vamos al fondo de estos textos bíblicos, tenemos que llegar a descubrir que el primer ámbito donde estamos llamados a lograr esta pacificación en las diferencias, acuérdense de lo que decíamos ayer, lo del poliedro, la pacificación, la unidad en las diferencias, es la propia interioridad, la propia vida, siempre amenazada por la dispersión dialéctica. Me recuerdo que ayer lo leí. Bueno, y la otra es el artículo que también ayer cité, donde habla de la unión de los ánimos en la compañía de Jesús, en ese artículo del Centro Ignaciano de Espiritualidad, donde yo también ayer les expliqué cómo había jesuitas de países que estaban en guerra y de países muy distintos, de culturas distintas, y cómo él veía que a un nivel superior se podía lograr la unidad en la diferencia y la diversidad, ¿no? Pasando del orden personal al orden social o viceversa. Bueno, y entonces yo creo que aquí vamos a tocar 3 criterios de discernimiento, porque el discernimiento es el ver, juzgar, obrar, es el momento del juzgar, discernir, juzgar, escrutar, etcétera, ¿no?
y luego, más bien en el orden de los signos de los tiempos, por lo tanto en un orden sociohistórico, no tanto viendo lo personal, aunque luego se podrá transferir, pero no lo voy a hacer, ¿no? Y por último, la importancia, que ya también hablábamos creo que ayer, de la afectividad recta para hacer un buen discernimiento personal o comunitario de los signos de los tiempos, y sobre todo si es eclesial. El primer criterio yo lo llamo de creación, que tiene que darse en el tiempo. Por eso San Ignacio es un mes de ejercicios, y el noviciado, 2 años de noviciado, y la formación, al menos 10, en mi tiempo eran 17 años de formación, hasta el sacerdocio y los votos solemnes después del sacerdocio. Y eso lo propio de San Ignacio. Las órdenes antiguas tenían siempre los votos solemnes después del noviciado, ¿no es cierto?, que eran perpetuos y solemnes. San Ignacio, después del noviciado, aunque son perpetuos, son simples y fácilmente redimibles. Por eso es que no se hacen solo por 5 años, sino perpetuos, porque son fácilmente dispensables. Bueno, es decir que el tiempo, se necesita tiempo para discernir. Bueno, pero entonces a la primera yo le llamo el criterio de creación, que es lo que dice Pablo VI en Populorum Progressio número 20, de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Si veo que los tiempos van de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, o al revés, de condiciones más humanas a condiciones menos humanas, ahí tengo criterio de discernimiento para discernir si Dios está presente en ese tiempo, en ese proceso, porque son procesos. Por eso dice el Papa, más que ocupar espacios de poder, iniciar procesos, en este caso de desarrollo o de liberación o de mayor justicia o de mayor humanización. Bueno, un criterio, lo mío pasa con la vida, por ejemplo, si la vida que estoy llevando me lleva a cada vez más felicidad, más paz, más alegría en el Señor, aumento de fe, o al contrario, tendría que ver hacia dónde me está llevando Dios. Bueno, pero acá estamos viendo a un nivel sociohistórico. Y la segunda, yo lo llamo el criterio pascual, que aparece sobre todo en Evangelii Gaudium, el Laudato Si, el número 149, que yo también ayer les hice alusión, ¿no?, cuando habla que a veces en condiciones de muerte, que uno esperaría conflicto, desesperación, violencia, lo peor, y que muchas veces se da, al contrario, se está dando sobreabundancia de vida, de libertad, de paz, de alegría, de felicidad. Es decir, que de la muerte surge la vida, de la cruz nace la resurrección. Por eso le llamo criterio pascual. Me parece que no lo leí ayer, entonces lo voy a leer hoy. En el número 149, cuando el Papa habla de la ecología de la vida cotidiana, porque la ecología también es la vida cotidiana, y dice así: también es cierto que la carencia extrema que se vive en algunos ambientes que no poseen armonía, amplitud y posibilidades de integración, facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación inhumana y la manipulación de las personas por parte de organizaciones criminales. El paso cotidiano del azonamiento al anonimato social que se vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociales y la violencia. Eso es lo natural en esas circunstancias. Pero el Papa agrega: sin embargo, quiere insistir
que el amor puede más. El amor puede más. Muchas personas en estas condiciones son capaces de tejer lazos de pertenencia y de convivencia que convierten el hacinamiento en una experiencia comunitaria, donde se rompen las paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo. Esta experiencia de salvación comunitaria es lo que suele provocar reacciones creativas, etc. Es decir, que aún en circunstancias de muerte puede surgir la vida, pero eso es un signo de la presencia de Dios. Es decir, que son experiencias, no meras ideas o hipótesis de salvación, ya la salvación en la historia, en la realidad histórica actual, sin esperar solo la vida eterna, y dice comunitarias, en comunidad y como comunidad. De tal manera que donde se dio la cruz, se da la resurrección, o lo que dice la categoría de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y cuando vemos que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, donde abundó las circunstancias de muerte o que uno esperaría de separación y violencia, se da vida, se da paz, sobreabundancia de bien y de bien común, ahí es un criterio de que por ahí está pasando Dios. Hay un libro creo que no lo cité ayer porque yo me confundo, hace poco tuve una charla, pero a otro público, y me confundo a quién le dije qué cosa, pero creo que no fue a ustedes, del libro último de Pedro Trigo, sobre dónde pasa Dios o en dónde está Dios, una de las dos, ahora no me acuerdo bien, a ver si lo tengo acá, pero si no, no importa el título exacto, en Venezuela, hoy en Venezuela. Y va a decir en las personas que no se dejan llevar por la ideología, ni en favor ni en contra, que viven en paz esta situación de desesperación y de problemática tremenda, ¿no? Y que guardan la solidaridad a pesar de todo, que son muchos, según Trigo, en este momento en Venezuela, y que son la esperanza, según creo yo y según dice Trigo, para Venezuela. Bueno, entonces ahí donde uno dice, por aquí está pasando Dios, aquí está Dios, aunque la situación social global sea catastrófica, pero dice, ahí está la esperanza, están semillas de futuro, categoría de la esperanza, como dice Riquel, por eso dice, en la categoría de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundará, sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, él le llama una categoría de la esperanza y la llama la categoría de la sobreabundancia. Porque también el Trigo, en otros libros anteriores, que hablaba de estos temas, sobre todo de la cultura de los barrios, y el cardenal, ahora cardenal Casper, Walter Casper, en su libro sobre Dios, ambos dicen, donde se da algo inesperado, donde uno esperaría que va a surgir alguna cosa y a lo mejor mala, y está surgiendo sobreabundancia de bien en una cultura, en una religión, dice el cardenal, ¿no? Trigo habla sobre todo en el caso de los barrios populares de las grandes ciudades de América Latina, y aún una obsesión, dice Trigo, por la vida y la vida digna en personas que podrían considerarse que ya no valen nada y dedicarse a la vagancia o dedicarse al latrocinio o al crimen, y sin embargo siguen adelante construyendo una vida y vida digna para su familia y para ellos mismos, de una situación, diríamos, que uno eso ni de lejos lo esperaría. Ahí está obrando el Espíritu de Dios. Bueno, este sería entonces el criterio pascual de discernimiento. Y el otro sería la transposición de lo personal, como ya les citaba antes, a lo social. Y ahí me ayuda lo que el mismo Bergoglio escribió como notas para su tesis doctoral.
él quería hacer la tesis doctoral sobre el teólogo, filósofo y teólogo, Romano Guardini, que, si ustedes no sé si saben, muchos sabrán, otros quizá no, que era hijo de un italiano, Guardini, pero la madre era alemana, y él era alemán, y escribía en alemán, y toda su vida fue en Alemania, pero tenía una raíz latina y una raíz alemana. Guardini es un apellido italiano. Y Romano Guardini dice que cada uno de nosotros, no solo de los cristianos, sino cada hombre o mujer, tiene un llamado primordial. Que eso cita Bergoglio en las dos notas de doctorado que él le puso al padre Fares, el padre Fares, que está en Roma, Diego Fares, de la Compañía de Jesús, un padre argentino, mendocino, que él pudo leer la nota de doctorado que Bergoglio escribió cuando él preparaba su doctorado sobre Guardini. Y Guardini dice que cada uno de nosotros tiene un llamado primordial, como él usa en alemán Passwort, una palabra de paso, es decir, una consigna, como el ejército, ¿no?, que tiene que dar la consigna para que lo dejen pasar. Y que Monseñor Enrizzi, que escribe sobre eso, entonces le llama llamado primordial, y que es como nuestro llamado con mayúscula, y que se nos va a juzgar a fin de los tiempos si hemos respondido o no a esa vocación, a ese llamado, a esa misión para la cual Dios nos ha elegido. A mí, no a él, porque a él lo eligió para dominico, a mí para jesuita, a otro para madre de familia, es decir, y de tal familia, no de cualquier familia. Si cada uno tiene un llamado propio. Y entonces dice que según las consonancias o disonancias, que toda la vida es un encuentro, desencuentro y reencuentro con ese llamado primordial. Porque nosotros fallamos. Y entonces también desencuentro, pero luego un reencuentro. Nos pedimos perdón, volvemos, ¿no? Y que y entonces Bergoglio lo interpreta, ya es Bergoglio, no Guardini, dice es un querigma existencial. Querigma es el anuncio del Evangelio, pero ese es un querigma existencial previo al querigma evangélico, que lo tiene por lo tanto aún los no bautizados, los no cristianos, porque es algo existencial, ¿no?, que luego se completará el querigma evangélico, el bautismo, etc., ¿no? Bueno, y entonces dice Bergoglio que las consonancias con ese llamado o las disonancias con ese llamado son lo que en los ejercicios espirituales de San Ignacio habla de las consolaciones y desolaciones, y que por ese camino uno puede ir discerniendo desde la consonancia o la disonancia con ese llamado primordial, dónde está Dios en mi vida, pero también en la vida de la comunidad, ¿no? Porque de alguna manera también los pueblos, las naciones, las órdenes religiosas, los grupos de oración, los grupos ya sea religiosos, ya sea sociales, sobre todo los que trabajan para el bien común, según su llamado primordial, en su historia, lo que consuena o disuena con ese llamado, esa misión, esa vocación que tiene la persona, que tiene el grupo, que tiene la orden, que tiene el pueblo, que tiene esa nación o ese continente, hay consonancia o disonancia. Entonces sería, digamos, en la analogía con lo personal, también un criterio de discernimiento. El tercero, para mí, seguramente hay muchos más, yo digo, las 4 principios que pone el Papa en Evangelii Gaudium se pueden también considerar, y algunos lo consideran,
como criterios de discernimiento. El tiempo superior al espacio, la unidad superior al conflicto, el todo superior a la parte, bueno, y me olvido uno, pero no importa. Bueno, entonces, y por último, para terminar, la importancia que tiene para un buen discernimiento una afectividad recta. Ya Aristóteles, que era pagano, en la Ética Nicómaco, dice que en cuestiones de ética y política me equivoco si mi apetito no es recto. Cuestiones de ética, es decir, de la vida personal, en la comprensión de Aristóteles. Cuestiones de política, en la cuestión de Aristóteles, en la vida social. Que el juicio práctico que yo voy a hacer de discernimiento, me equivoco si mi apetito, mi afectividad, mis deseos, mis intereses no son rectos. Eso ya le decía Aristóteles. San Ignacio de Loyola va a hablar de los afectos o afecciones desordenadas. Por eso, toda la primera semana de los ejercicios no es solamente para librarse del pecado, sino de las afecciones desordenadas. Cuando mis afectos están desordenados, no siguen el orden de la justicia, del amor y de la paz, si hago una elección me voy a equivocar, si hago un discernimiento me voy a equivocar. Y eso que ya lo decía a nivel de los paganos Aristóteles, a nivel cristiano, muchos padres de la Iglesia, hay toda una historia de ese tema de Hugo Rahner, el hermano de Karl Rahner, pero ahora eso no voy a tocar, y que desemboca en San Ignacio. También von Balthasar va a mostrar especialmente en Orígenes, en San Buenaventura y en San Ignacio. Y en la modernidad, los maestros de la sospecha. Este filósofo que yo cité varias veces, Paul Ricoeur, habla de Marx, de Freud y de Nietzsche, que eran tres ateos, sin embargo, como maestros de la sospecha. San Ignacio dice que tenemos que liberarnos del propio amor, querer e interés. Propio amor, el amor propio, querer e interés. Y yo lo relaciono, ahora no sé qué dirán los especialistas en estos autores, pero yo relaciono el propio amor con lo de Freud, el propio querer con lo de Nietzsche, que es la voluntad de querer, y el interés con los intereses de clase de Marx. Sea lo que fuere, de los maestros de la sospecha según Ricoeur, porque Ricoeur dice, no solo tenemos que liberarnos de la mentira, no engañar a otro, y del error, sino de la ilusión. Y la ilusión es el autoengaño, o también otros hablarían de la mala fe. El padre Gaete, que era un amigo mío chileno, también profesor de ética y filosofía, bueno, él hablaba del autoengaño. Es decir, que caemos en ilusión cuando nos autoengañamos. Es decir, cuando uno, bajo especie de bien, ilusionándose que está haciendo un bien, de hecho está haciendo un mal. Y ahí para eso se necesita también un discernimiento. Y para tener ese discernimiento, tener los apetitos, las afecciones ordenadas, es decir, la afectividad recta, ordenada. Termino con un ejemplo desgraciado para Argentina, pero creo que les puede ilustrar. El general Videla. Dios solo juzga las conciencias. Yo no quiero juzgar al general Videla, pero lo pongo como un ejemplo, nos puede ayudar, que puede haber pasado eso. Yo creo que sí. Porque Videla, siendo el responsable de tantas desapariciones y de tantas muertes, aunque no directo, no iba a matar directo, pero sin embargo,
iba a comulgar. Y no creo que lo hiciera para que lo viera la gente. Pero ahí había una ilusión, un autoengaño. En lenguaje marxista diría ideológico, es decir, una ideología que hacía que él creyera que, porque luchaba, según él, por la sociedad occidental y cristiana, todo lo que hacía en ese momento las Fuerzas Armadas de la Argentina era para el bien del país y para el bien, por lo tanto, de la cristiandad, ¿no? Bueno, entonces ahí ven cómo si realmente si hubiera habido una afección desordenada, es decir, un autoengaño ideológico de lo que él, la opción que él tomaba como gobernante, aunque le parecía ilusoriamente, ideológicamente, la buena, sin embargo, estaba cayendo en crímenes tremendos. Bueno, entonces, esto que sirva no para juzgar históricamente a la persona, que no quiero juzgarla, sino que si fue, como se puede interpretar de esa manera, un ejemplo de cómo una afección desordenada puede llevar a un autoengaño, a una ilusión y aún a discernir mal los signos de los tiempos y caer en aberraciones. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al padre Juan Carlos Scanone por habernos iluminado sobre la ética social del Papa Francisco. Vamos a pedir que nuestros colaboradores repartan las hojas para las preguntas. Entonces, ¿quiénes son los? Aquí están, muy bien. Leer alguna y después, mientras tanto, el padre trata de clasificar algo, lo que pueda, de las otras. Ante el signo de los tiempos del clericalismo, ¿cómo podemos pasar de ir a una iglesia pobre para los pobres? Bueno, yo creo que sí, que se puede decir que un signo, aunque no es de los principales, para mí por lo menos, es el clericalismo. Y yo creo, ¿me escuchan? Bueno, que el Papa, una de las críticas que está haciendo, que hizo en Río de Janeiro, cuando habló, no me acuerdo si fue al CELAN o a los obispos brasileños, que ha hecho varias intervenciones a fin de año en la curia romana, es la crítica al clericalismo. El mismo Papa ha hablado, que de eso trataré mañana, que la Iglesia tiene que ser sinodal, por lo tanto todos caminando juntos. Y puso, lo voy a tratar también mañana, la imagen de la pirámide invertida, donde en la punta de abajo es justo el Papa, es decir, el que está siervo de los siervos de Dios, ¿no? Entonces, el hecho del clericalismo, que muchas veces, más que los clérigos, también muchos laicos tienen ese oficio del clericalismo, tenemos que ir superándolo poco a poco en cuanto el laicado toma conciencia de su responsabilidad en la Iglesia y como cristiano y miembro de la Iglesia, fuera de la Iglesia, en la economía, en la política, en la sociedad, en la ciencia, en la universidad, etc., ¿no? Y el clero, saber que estamos al servicio del pueblo de Dios, que en su mayoría son laicos, ¿no? Y la mitad de esos laicos son mujeres, así como también pasa con los religiosos y religiosas, que al contrario, los religiosos son mucho más que los religiosos. Bueno, pero en el caso del laicado, entonces el hecho de que ir superando entre todos, laicos y no laicos, ese vicio o ese signo negativo de los tiempos del clericalismo. Porque el silencio del Papa Francisco ante la... ¿Por qué
el silencio del Papa Francisco ante la violencia en Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo discernir esos acontecimientos? Bueno, eso tengo que interpretarlo porque no sé exactamente. Pero yo creo que, por un lado, deja más a los obispos del lugar que sean los que van respondiendo y apoyando a esos obispos, que está clarísimo que los apoya, tanto los de Nicaragua como en Venezuela. Y por otro lado, siempre está la esperanza de que sea posible un arreglo pacífico y un cierto diálogo, aunque cada vez la esperanza se hace menor. Pero yo creo que esa es mi interpretación, ¿no? Habrá quizá otras razones, ¿no? Que por ahí va, porque no es un silencio total, no, al contrario, he hablado y varias veces, pero guardando, digamos, la posibilidad, como hizo con Cuba también, ¿no? La Santa Sede nunca rompió con el régimen cubano y siempre hubo anuncio, es decir, como que el tema de un mínimo de diálogo que siempre es posible, siempre parecería que aún políticamente es necesario conservar. Y en cambio el apoyo a los episcopados locales, que son los que están en el lugar, parece muy claro. Esa es mi opinión. Bueno, esto dice que es una relación entre ellos. Según la Iglesia Católica, ¿quiénes son los pobres? Bueno, hay todo un libro de Pedro Trigo sobre ese tema, ¿no? Pero claro, ya no es la Iglesia Católica, sino un católico en la Iglesia Católica. Fundamentalmente yo pienso son aquellos a primer nivel que están desamparados, es decir, que a un nivel, sobre todo económico, pero también político, social, muchas veces también cultural, etcétera, ¿no? Son, como dice Gustavo Gutiérrez, insignificantes, es decir, que no significan en la sociedad, ¿no? Pero evidentemente desde el Evangelio uno ve, y sobre todo en San Lucas, pero en todos, pero sobre todo en San Lucas, que son los pobres materiales, pero no solo ellos, ¿no? Bueno, por eso también después se habla de pobres de espíritu, que es lo de San Mateo, y Ignacio Ellacuría genialmente forjó pobres con espíritu, que son los pobres materiales que además tienen un espíritu de pobre, ¿no? Pobres con espíritu. Bueno, entonces es un término analógico, pero el analogado principal son los pobres materiales, sobre todo a nivel económico, pero también pobres en riqueza, pobres en poder. Para el Papa Francisco, ¿quiénes son? Bueno, es lo mismo, los pobres. Bueno, es decir, una iglesia pobre para los pobres. No hay coherencia con este tema, ya que en muchos aspectos nuestra iglesia o pastores religiosos o religiosas no viven el mismo equilibrio de nuestros hermanos, se sienten superiores. Bueno, si nosotros los religiosos, las religiosas o los sacerdotes nos sentimos superiores, estamos siendo infieles a nuestra vocación, porque al contrario hacemos voto de, ¿no? Digo, si nosotros los religiosos, las religiosas, los sacerdotes nos sentimos superiores a los demás, que a veces sí, porque todos somos pecadores, estamos siendo en ese momento y en ese aspecto infieles a nuestra vocación, empezando porque hacemos voto de pobreza, por lo menos los religiosos y religiosas, y porque hacemos profesión de seguimiento de Cristo pobre, ¿no? Entonces, si no hay coherencia, no es por falta de la Iglesia, ni del Evangelio, ni de los pobres, sino por falta nuestra. Que muchas veces la falta de coherencia, evidentemente, en eso estoy de acuerdo. Pero no siempre,
Hay muchísimos religiosos, muchísimas religiosas, muchísimos sacerdotes y obispos que viven pobremente o de forma sencilla, hacen caso al pacto de las catacumbas, y los mismos que lo firmaron y otros que luego lo reafirmaron o que no lo firmaron al comienzo, etc. La opción por los pobres se desarrolla en Latinoamérica cuando llegó este tema a Cuba, sabiendo que ellos tienen el documento ENEC que no refleja precisamente la opción por los pobres. Bueno, lo de Cuba no sabría decirle, y yo no conozco tanto, y del ENEC no sé, el documento ENEC. Lo que es la opción por los pobres, digamos, en América Latina ya existía desde el comienzo con Bartolomé de las Casas, etcétera, ¿no? Y siempre hay toda una historia de los 20 siglos de iglesia, pero hecha consciente y responsablemente y expresada explícitamente, bueno, comienza en Medellín, ¿no? Pero ya esa explicitación, que ya hace todo un episcopado que hace alusión, y luego se explicita con ese nombre en Puebla, ¿no? De tal manera que yo he estado unos días en Cuba hace poco, y ahí se vive pobremente. Hay la gente del partido que será muy rica, a lo mejor, pero yo veo que la sociedad cubana es una ciudad pobre. Entonces, pero no, esto del documento no sabría contestar. Pero yo creo que en Cuba también se vive la pobreza, no quizá la miseria, gracias a Dios, pero sí la pobreza, y menos los grandes privilegiados del partido. ¿Cómo poder hacer una opción preferencial por los pobres cuando no soy capaz de hacer opción por el que está a mi lado? Puede ser un hermano de comunidad que sufre, etc. Igual sufre desde la postura del Papa Francisco. Bueno, por supuesto. Además, como yo decía, el concepto de pobreza es analógico. Entonces, a veces, por ejemplo, Juan Luis II, en su Cristología, habla de los pobres, los enfermos y los pecadores, como los tres privilegiados de Jesús en el Evangelio. Es decir, también son los enfermos, analógicamente, son pobres en salud, y más que pobres, pero en otro sentido, son los pecadores. Él, me acuerdo, porque él señala ese tres, ¿no? Como que Jesús, la opción es por los pobres, los enfermos y los pecadores, y continuamente está tratando de sanarlos, o de convertirlos si son pecadores, o de sanarlos si son enfermos, o de aliviarlos, o consolarlos, etcétera, si son pobres. Todo el discernimiento. ¿Cómo se explica el don de discernimiento de San Pablo? Bueno, desde el Espíritu Santo, evidentemente, ¿no? El Espíritu, yo estuve dudando si ponerle Espíritu con mayúscula, al final lo puse con minúscula, pero en el fondo es el Espíritu de discernimiento, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros veíamos que hay que discernir los acontecimientos objetivos según los deseos y exigencias subjetivos, en el fondo la voluntad del Padre se encuentra para cada persona, pero también para cada familia, para cada pueblo, para la iglesia, para una parroquia, para una diócesis, ¿no? En la convergencia de las dos manos del Padre, que son Cristo y el Espíritu. Pero Cristo se manifiesta más a través de su palabra, el Evangelio, y el Espíritu en las mociones interiores que me mueven al leer el Evangelio o leer los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, o leer las situaciones a la luz del Evangelio. Es decir, que al mismo tiempo, donde de alguna manera convergen o coinciden o concuerdan
el Espíritu desde adentro y Cristo desde de afuera, la palabra que se escucha, se lee, se practica, etc., ¿no? Ahí está el Padre. Es decir, es un evento trinitario, el discernimiento. Y entonces ahí me parece la importancia que entran cada una en su misión o en su propiedad distinta, las tres personas de la Trinidad, ¿no? Entonces se habla claramente de la voluntad del Padre, pero es siguiendo a Cristo y en Cristo y leyendo la palabra de Cristo, sobre todo el Evangelio, la palabra de Dios, y aquello que me suscita interiormente, cuando me trae paz, me trae alegría, me trae felicidad, me trae aumento de fe, me trae aumento de amor, que me sacrifique por el otro, que sí, que me sacrifique por Cristo, que aún muera por Cristo, interiormente, eso es subjetivo, ahí se está dando el verdadero discernimiento. Por eso en San Pablo también, pero yo no me he dedicado, no soy especialista en San Pablo, pero él en cambio lo vivió, según San Ignacio, el primer tiempo de elección. Ya no necesitó hacer discernimiento, directamente Dios le dice, Pablo, Pablo, por qué me sigue. Como lo de Mateo, cuando el diente le llama, tú sígueme, y él lo siguió. Ahí dice San Ignacio, es el primer tiempo de elección. El de con las consolaciones y desolaciones y el movimiento de la afectividad movida por el Espíritu Santo sería el segundo tiempo de elección, y luego una forma más racional, buscando los pros y los contras, pero que al fin se ofrece a Dios y se siente que Dios lo acepta o no lo acepta, sería el tercer tiempo o el tercer modo de elección. Buena exposición iluminadora, pero podría hacer conexiones con personajes bíblicos sobre discernimiento. Bueno, ya dije, ahí apareció claro el caso de Pablo y el caso de Mateo, que ya síntesis directamente es el primer tiempo de elección. No sé, no conozco suficientemente ni lo he reflexionado para encontrar personajes bíblicos, pero yo creo que sí, que sería fácil, por ejemplo, no sé si en el caso de, por ejemplo, de Zaqueo, ¿no? Que primero van por curiosidad, pero luego cuando Jesús lo llama, hace una verdadera conversión, o Moisés con la zarza, que también, es decir, que habría que buscarlo, si ahora no se me ocurre un ejemplo más claro, pero ciertamente en la Biblia se podría hacer una teología bíblica del discernimiento, aunque yo no lo pueda hacer en este momento. La interpretación de los signos de los tiempos explicada en la Iglesia de hoy, a su criterio, ofrece algunas categorías de esperanza esenciales. Bueno, yo creo que sí. El hecho Francisco ya es un signo de los tiempos en persona que nos da esperanza. El solo hecho que viene a través de una muerte, porque la renuncia de Benedicto, las dos cosas están unidas. Qué acto tan sublime de que el Papa Benedicto, dándose cuenta que él no puede en este momento, renuncia. Angela Merkel dijo, claro, en alemán se entiende mejor, que era un acto de humildad y de coraje. Y en alemán las dos palabras tienen la misma raíz. Mut es coraje y Demut es humildad. Y ella dijo, es un acto de humildad y de coraje. En la otra cara, la cara cruz, diríamos, de la Pascua que se está mostrando con Francisco. Ahora está viviendo él también su cruz ahora, con todas estas cosas que están pasando. Pero como que para mí es un gran signo de esperanza y de alegría del Evangelio, porque él comunica la alegría del Evangelio. Y eso, ¿qué más esperanza que la alegría del Evangelio? No es la alegría en la vida eterna que tendremos, esperamos por la resurrección
sino ahora, y aquí ahora, vivimos la alegría del Evangelio, a pesar de todos los pecados de la Iglesia, ¿no? Y a pesar de todos los carismos y todas las fallas que tenemos, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que eso, yo el librito ese que tenemos del grupo Farrell, sobre un nuevo paradigma, el surgimiento de un nuevo paradigma, con signo de interrogación, yo digo, hablo ahí de los siglos de los tiempos y digo, poniendo casos concretos ya a nivel social, nombré los movimientos populares, de paso, pero se puede hablar de más, bueno, pero allí entonces termino diciendo que un signo de los tiempos en persona, es el Papa Francisco. Miserando al que leyendo, tema esperanza. ¿Cómo vislumbramos este tema desde la perspectiva de la ética social? Bueno, quizás ya respondí al responder el anterior. ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer de los últimos conflictos que enfrenta el Papa Francisco? ¿Cuáles serían sus recomendaciones prácticas para la vida religiosa? Bueno, los últimos conflictos, yo creo, y eso lo creen también otros, y aún politólogos, no solamente teólogos, que se pone el dedo en lo sexual, pero lo que se está atacando es lo social. Es decir, sobre todo en los Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. Es decir, que se usa, cosas que además pasaron y que no tiene nada que ver Francisco, porque además se demostró, como varios artículos he leído, que esto del cardenal que renunció como cardenal anterior de Washington, es contradictorio lo que se dice, que había sido sancionado por Benedicto, pero si Benedicto luego lo recibe, está en Roma, mismo que era el nuncio está con él, quiere decir que esa sanción o fue muy secreta, pero aún así, ¿no? Habría que ver en qué fecha lo hizo cardenal, pero aún me parece que lo hizo cardenal todavía después de lo que dicen que hubo esa sanción. Y ciertamente no se la levantó Francisco, fue Francisco el que le pidió que renunciara, la cardenal. Bueno, quiere decir que ahí detrás, según parece, hay otros intereses de tipo más bien económico-social, de grupos muy importantes, también de católicos, que están contra Francisco, pero no por esas razones que aparecen en público, sino por su crítica al capitalismo salvaje. No a la economía de mercado, pero sí a un capitalismo que es salvaje y sobre todo a la financiación salvaje de la economía y que aún contra la misma economía productiva. El último documento de la Comisión Justicia y Paz trata del tema de las finanzas, etc. Pero esa cosa les ha dolido a muchos y atacan por otro lado porque si saben que en ese terreno no ganarían la opinión pública. En cambio, en el aspecto sexual lo ganarían. Esa es la intervención de muchos, aún de algunos periodistas, por ejemplo, Elisabetta Piqué, en algunos artículos que he escrito, hay una politóloga y teóloga, amiga mía, Emil Secuda, que interpreta por ese lado, es decir, que hay otro tipo de intereses en esta lucha y es más bien intereses de tipo socioeconómico y político y no tanto por el tema de la Iglesia, que también, eso, y el Papa por eso ahora ha llamado esa reunión de los, que no hay que, dice tolerancia cero, y ha llamado a la reunión de los presidentes de las conferencias episcopales, pero no hay que dejarse engañar tampoco por los medios de comunicación social, que por otro lado, muchos de ellos tienen también
intereses de ese tipo. Por lo menos estoy hablando en Argentina, no sé, en Bolivia no conozco. Las recomendaciones prácticas para la vida religiosa están, yo digo, seamos santos, como dice el Papa, ¿no? Pero en fin, eso, bueno. Ahora, ante los abusos de la Iglesia Católica de Chile, ¿cree usted que el Papa actuó con misericordia? Yo creo que sí. Al principio él creyó que tenía que tener misericordia con este Barros, porque le habían dicho, según me parece, ¿no? Por todo el contexto y por lo que luego él dijo, que lo habían informado mal. Y si al tipo lo estaban como calumniando, era misericordia defender a uno que lo estaban calumniando. Pero después resulta que la cosa era mucho peor y que no solamente había problemas, sino que, por lo menos no de abuso propio de él, pero sí que podía haber habido del encubrimiento del famoso Cadima, pero sobre todo el hecho de que lo habían informado mal, aparentemente. Bueno, y por eso el Papa entonces toma el toro por las astas, manda al arzobispo de Malta y otro más a que averigüen realmente y saquen todos los trapitos al sol, y bueno, y ahí viene lo que después sabemos. Pero entonces él mismo le aceptó la renuncia, no solo a él, sino a otros obispos que estaban no involucrados en abusos, pero sí aparentemente en encubrimiento de los abusos. Es una ilusión que una persona busque misericordia y haciéndose la víctima de todo sin pedir perdón. Eso podría ser, pero eso ya habría que buscar un psicólogo, ¿no? Pero claro, pero si se hace víctima de todo y nunca pide perdón de nada, bueno, yo creo que ahí habría que ver el caso concreto, porque a veces la misericordia es hacer justicia, es decir, ponerse de prueba. Entonces ahí viene el discernimiento, ¿no? ¿En qué consiste la misericordia? Porque claro, lo mismo pasa, por un lado, si uno que está muriendo de hambre, la misericordia me obliga a darle de comer. Pero por otro lado, si hago una institución, el estar siempre dando limosna y no ayudando a que se ayude, y no que consiga trabajo o que trabaje, hay falta de misericordia en seguir ayudándolo, en vez de ayudarle a que consiga trabajo o que trabaje, si puede trabajar, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene, por eso la importancia del discernimiento, donde hay verdadera misericordia y uno se mueve realmente con misericordia, o al contrario, a veces simplemente porque es más fácil estar dándole limosna todos los días que ayudarle a aprender a trabajar o a que consiga trabajo o hacer que la sociedad tenga estructuras tan buenas que den trabajo para todos, por lo menos para muchos. Bueno, es decir, que a veces es más difícil ir por el directo que por el directo, pero eso ya es una cuestión de cada caso particular de discernimiento, porque por otro lado, si yo entonces le digo, como lo dice Santiago, vos tenés frío, bueno, muy bien, arrópate, pero yo tengo algo que darle, por ejemplo, ropa, y no le doy, ahí es falta de misericordia. Entonces, depende del contexto, del caso, de la situación, por lo tanto, del discernimiento. No hay una regla universal que yo aplique a casos particulares, sino un proceso de discernimiento. Bueno, muchas gracias. Agradecemos una vez más al Padre Juan Carlos Scanone por esta segunda noche con el tema de la ética social del Papa Francisco, el Evangelio de la Misericordia en espíritu de discernimiento. El día de mañana los esperamos a la misma hora. Las personas que necesitan un certificado, entonces no se olviden de sellar su hoja para que luego puedan pasar
por la facultad, entonces a pedir el certificado. El sello se lo podrán hacer en la parte de atrás. Entonces, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y los esperamos el día de mañana nuevamente. Que tengan una feliz noche.